Millonario echa a la mucama, pero los gemelos lloran y revelan la verdad sobre... El millonario Rodrigo Santamaría acababa de despedir a la mucama con una frialdad que habría congelado el desierto de Sonora. Pero cuando sus gemelos de apenas 4 años comenzaron a llorar de forma desconsolada y revelaron lo que realmente había estado sucediendo durante todos esos meses en su ausencia, el empresario sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que sus hijos estaban a punto de confesar cambiaría no solo su percepción sobre aquella mujer humilde que acababa de expulsar de su casa, sino también el rumbo completo de sus vidas. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube. Y esta te llegará al corazón. La residencia de los Santamaría, en Bosques de las Lomas, Ciudad de México, era el tipo de propiedad que aparecía en revistas de arquitectura de lujo. Con sus 800 metros cuadrados de construcción, jardines diseñados por paisajistas europeos, alberca infinita con vista al Valle de México y acabados en mármol italiano, la casa era un testimonio del éxito empresarial de Rodrigo Santamaría. A sus 38 años, había construido un imperio en el sector tecnológico, desarrollando aplicaciones que revolucionaron el comercio electrónico en México y América Latina. Su empresa, Santatech, había sido valuada en más de $200 millones apenas 2 años atrás. Pero todo ese éxito profesional no había podido protegerlo de la tragedia más devastadora que un hombre puede enfrentar. Hacía poco más de 1 año, su esposa Daniela había muerto en un accidente automovilístico en la carretera México-Cuernavaca. Regresaba de un retiro de yoga cuando un tráiler perdió el control y chocó de frente contra su automóvil. La muerte fue instantánea, decían los médicos forenses, tratando de consolarlo con la idea de que no había sufrido. Pero Rodrigo sabía que el verdadero sufrimiento había comenzado después, para él y especialmente para sus gemelos, Mateo y Sebastián. Los niños tenían apenas 3 años cuando perdieron a su madre. Durante los meses siguientes al accidente, Rodrigo había intentado ser padre y madre al mismo tiempo, pero la empresa demandaba su atención constantemente. Había inversores que tranquilizar, proyectos que supervisar, juntas que no podían posponerse. Contrató a las mejores nanas que el dinero pudiera pagar, mujeres con credenciales impresionantes, certificadas en educación infantil, algunas incluso con maestrías en psicología del desarrollo, pero ninguna duraba más de 3 meses. Los gemelos eran particularmente difíciles, lloraban constantemente, se negaban a comer, tenían pesadillas casi todas las noches. Rodrigo gastó fortunas en terapeutas infantiles. La doctora Patricia Romero, considerada la mejor psicóloga infantil de la Ciudad de México, visitaba la casa 2 veces por semana. Mateo y Sebastián se sentaban en silencio durante las sesiones, jugando con los juguetes que ella traía, pero sin mostrar ningún progreso real. Los niños estaban atrapados en su dolor, y Rodrigo se sentía completamente impotente para ayudarlos. Fue su secretaria ejecutiva, Mónica, quien sugirió contratar a alguien diferente. «Señor Santamaría», había dicho durante una de esas largas noches en la oficina, cuando él revisaba reportes financieros tratando de distraerse de su dolor. Tal vez lo que los niños necesitan no es otra profesional con diplomas. Tal vez necesitan a alguien que simplemente sepa cuidar, alguien con experiencia real en criar niños, alguien con corazón de madre. Rodrigo había considerado la sugerencia con escepticismo. Había contratado a las mejores. ¿Cómo podría una simple empleada doméstica hacer lo que profesionales altamente capacitados no habían logrado? Pero la desesperación tiene una forma de abrir la mente a posibilidades que antes parecían impensables.
Está bien, había respondido finalmente. Busca a alguien, pero quiero referencias impecables. Mónica contactó a una agencia de colocación que conocía desde hacía años, gente seria y confiable. Les explicó la situación: familia con recursos buscando empleada doméstica con experiencia específica en cuidado infantil, preferiblemente alguien que hubiera criado hijos propios, alguien con paciencia infinita y corazón maternal. El sueldo sería generoso, las condiciones de trabajo excelentes, pero la tarea sería desafiante. 2 gemelos de casi 4 años, traumatizados por la pérdida de su madre. La agencia mandó 3 candidatas. La primera era una señora de 50 y tantos años, con 20 años de experiencia, referencias brillantes, pero algo en su manera formal y distante no convenció a Rodrigo. La segunda era más joven, 30 y algo, muy profesional. Hablaba de metodologías y técnicas de disciplina positiva, pero Rodrigo sintió que era demasiado parecida a las nanas certificadas que ya había contratado. La tercera candidata llegó un viernes por la tarde, cuando Rodrigo estaba particularmente agotado después de una semana especialmente difícil en la empresa y una noche terrible con los gemelos, que habían despertado llorando 4 veces. Lucía Hernández tenía 32 años y venía de una colonia popular en Iztapalapa. Su expediente mostraba 10 años de experiencia en trabajo doméstico, siempre en casas de familias con niños. Las referencias eran extraordinarias. Una familia en Polanco, para quien había trabajado 5 años, escribió: Lucía no es solo una empleada, es parte de nuestra familia. Nuestros hijos la adoran, Tiene una capacidad natural para entender lo que los niños necesitan, incluso antes de que ellos mismos lo sepan. Otra familia en San Ángel había escrito algo similar. Lucía transformó nuestro hogar. Nuestra hija tenía problemas severos de conducta que ningún especialista había podido manejar. En 3 meses con Lucía, la niña era completamente diferente. Cuando Lucía entró a la oficina de Rodrigo para la entrevista, lo primero que él notó fue su sonrisa. No era la sonrisa profesional y calculada que había visto en otras candidatas. Era una sonrisa genuina que iluminaba su rostro redondo y amable. Lucía era de estatura media, complexión robusta, el tipo de mujer que se veía fuerte y capaz, con manos que mostraban años de trabajo duro, pero que se movían con una delicadeza sorprendente cuando gesticulaba al hablar. «Señor Santamaría», había dicho con una voz suave pero firme, «leí sobre su situación. Lamento mucho la pérdida de su esposa. Sé lo que es perder a alguien que amas». Sus ojos, castaños y cálidos, se humedecieron ligeramente. «Yo también soy viuda. Mi esposo murió hace 5 años en un accidente de construcción. Teníamos 3 hijos, 2 niños y una niña. Los crié sola desde entonces». Rodrigo se enderezó en su silla. «¿Sus hijos?» «Tienen 14, 12 y 10 años ahora», respondió Lucía con orgullo evidente. «Están bien, gracias a Dios. Estudian en la secundaria pública cerca de donde vivimos. Son buenos muchachos. Me ayudan en casa. Entienden que mamá tiene que trabajar mucho para que tengamos lo necesario. ¿Y quién los cuida cuando usted trabaja? Mi mamá vive con nosotros. Ella los supervisa, pero los niños ya son grandes. Se preparan su comida, hacen su tarea, son responsables. Les he enseñado a ser independientes porque la vida nos obligó a serlo». Rodrigo estudió a la mujer frente a él. Había algo en ella, una combinación de fortaleza y ternura que le recordaba vagamente a su propia madre, quien había criado a 4 hijos prácticamente sola, mientras su padre trabajaba turnos dobles en una fábrica. ¿Por qué dejó su último empleo? «No lo dejé por problemas», explicó Lucía. «La familia se mudó a España por el trabajo del señor. Me ofrecieron llevarme con ellos, pero no podía dejar a mis hijos aquí.
Me dieron cartas de recomendación hermosas y me ayudaron a buscar un nuevo trabajo. Por eso llegué a la agencia. ¿Qué sabes sobre mis hijos? Lucía tomó aire antes de responder. Sé que son gemelos de 4 años que perdieron a su mamá hace un año. Sé que están pasando por un dolor que ningún niño debería experimentar. Sé que han tenido muchas nanas y ninguna ha podido conectar realmente con ellos. Y sé, señor Santamaría, que usted está desesperado buscando a alguien que pueda ayudarlos. La honestidad brutal de sus palabras golpeó a Rodrigo como un puñetazo. ¿Y usted cree que puede ayudarlos? No lo sé, admitió Lucía. Cada niño es diferente, cada dolor es diferente, pero puedo prometerle que voy a intentarlo con todo mi corazón. Cuando perdí a mi esposo, mis hijos también sufrieron terriblemente. Mi hijo mayor dejó de comer, mi hija menor dejó de hablar por 3 semanas. Los entiendo, señor Santamaría. Entiendo ese dolor desde adentro. Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. ¿Cuándo puede empezar? Cuando usted necesite. Mañana. Lucía sonrió. Mañana está perfecto. A la mañana siguiente, Lucía llegó a las 7 en punto, tal como habían acordado. Rodrigo la recibió personalmente y le mostró la casa. La cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, la sala de estar con ventanales que daban al jardín, el comedor formal que raramente usaban, las habitaciones de servicio en el primer piso donde ella podría descansar durante el día si lo necesitaba. Finalmente subieron al segundo piso donde estaban las habitaciones familiares. «Esa es mi habitación», señaló Rodrigo, «y estas 2 son de Mateo y Sebastián». Las habitaciones de los gemelos eran idénticas, decoradas con temas espaciales, llenas de juguetes caros que los niños raramente tocaban. Generalmente duermen juntos en la habitación de Mateo, no les gusta estar separados. Es normal después de una pérdida, comentó Lucía. Se aferran el uno al otro porque tienen miedo de perder lo único constante que les queda. Rodrigo la miró con sorpresa. Era exactamente lo que la doctora Romero había dicho, pero viniendo de Lucía sonaba diferente, más real, menos clínico. ¿Dónde están ahora? Con la nana nocturna, Rosario. Ella se va en cuanto usted llegue. Los niños generalmente despiertan entre 7 y 8. Como invocados por sus palabras, los llantos comenzaron. Rodrigo suspiró con cansancio familiar. Ese es Sebastián, siempre despierta llorando. Mateo lo sigue en unos minutos. Lucía se adelantó hacia la habitación. Rodrigo la siguió, preparándose para la escena que se repetía todas las mañanas. Sebastián llorando inconsolablemente, mientras Mateo lo abrazaba tratando de calmarlo, ambos niños perdidos en su dolor. Pero cuando Lucía entró a la habitación, hizo algo diferente. No corrió hacia los niños con pánico o con esa voz aguda que las otras nanas usaban tratando de calmarlos. En vez de eso, se sentó tranquilamente en el borde de la cama y comenzó a tararear una canción. Era una melodía antigua, una de esas canciones de cuna tradicionales mexicanas que han pasado de generación en generación. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Sebastián dejó de llorar gradualmente, confundido por la nueva presencia. Mateo levantó la cabeza de la almohada y miró a Lucía con ojos hinchados de llorar. Ella continuó tarareando, sin tratar de tocarlos, solo estando presente con ellos en su dolor. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Mateo con voz ronca. «Soy Lucía», respondió ella con suavidad. «Vine a ayudar a cuidar de su casa y de ustedes». «No te conocemos», dijo Sebastián con desconfianza. «Tienes razón, no me conocen todavía, pero me conocerán, y yo los conoceré a ustedes también. ¿Saben qué? Tengo 3 hijos en mi casa, 2 niños como ustedes y una niña». «¿Dónde están tus hijos?», preguntó Mateo con curiosidad infantil.
Están en su escuela ahora, son más grandes que ustedes. Mi hijo mayor tiene 14 años, pueden imaginar. Ya es casi un hombre. Nosotros tenemos 4, anunció Sebastián. ¡4 años! ¡Qué grandes están ya! Apuesto que pueden hacer muchas cosas solos. Los gemelos se miraron entre sí, y Rodrigo vio algo que no había visto en meses, un destello de orgullo infantil en sus ojos. Durante los siguientes días, Rodrigo observó a Lucía con la fascinación de quien descubre algo completamente inesperado. Ella no trataba a los gemelos como proyectos que necesitaban ser arreglados. Los trataba como niños normales que simplemente estaban pasando por un momento difícil. No había metodologías complicadas o técnicas psicológicas avanzadas. Solo había presencia constante, paciencia infinita y un amor que parecía tan natural como respirar. Las mañanas habían cambiado dramáticamente. Lucía llegaba temprano y preparaba el desayuno favorito de los gemelos, que había descubierto preguntándoles directamente qué les gustaba. Hotcakes con forma de osos, huevos revueltos con queso, fruta fresca cortada en formas divertidas. Mientras cocinaba, les permitía ayudar, dándoles tareas simples como mezclar ingredientes o colocar platos en la mesa. Cuando los niños ayudan a preparar la comida, comen mejor, le explicó a Rodrigo una mañana cuando él la encontró en la cocina con los gemelos. Mateo estaba parado en un banco seguro junto a la estufa, removiendo huevos bajo la supervisión cuidadosa de Lucía, mientras Sebastián colocaba servilletas en la mesa con concentración seria. ¿No es peligroso tenerlos cerca de la estufa?, preguntó Rodrigo con preocupación. Les estoy enseñando a ser cuidadosos, respondió Lucía. Los niños son más capaces de lo que creemos, señor Santamaría. Solo necesitan que confiemos en ellos y les enseñemos correctamente. Rodrigo notó que Mateo sostenía la cuchara de madera con cuidado extremo, su pequeña lengua asomándose en concentración. «Mira, papá», dijo el niño con orgullo, «estoy cocinando como mamá lo hacía». El corazón de Rodrigo se apretó dolorosamente. Daniela había amado cocinar, especialmente los fines de semana cuando preparaba desayunos elaborados para la familia. Había enseñado a los gemelos a ayudar, incluso cuando apenas podían alcanzar el mostrador. Lucía notó la expresión de Rodrigo. «La señora Daniela les enseñó bien», dijo suavemente. «Puedo ver su amor en cómo los niños se comportan en la cocina. Siempre son cuidadosos, siempre respetuosos con la comida». «Mamá decía que cocinar es un acto de amor», murmuró Sebastián desde la mesa. «Tu mamá tenía razón», respondió Lucía. «Por eso, cuando cocinamos para las personas que amamos, ponemos nuestro corazón en cada platillo». Rodrigo tuvo que salir de la cocina para que no vieran las lágrimas en sus ojos. Por primera vez en un año, los niños habían mencionado a su madre sin llorar inmediatamente después. Lucía había encontrado una forma de mantener viva la memoria de Daniela sin que fuera doloroso para ellos. Las tardes con Lucía también eran diferentes. En lugar de actividades estructuradas o tiempo excesivo frente a las pantallas, ella los llevaba al jardín. Les enseñó a identificar diferentes tipos de plantas, a buscar insectos, a hacer castillos con la tierra del jardín. Sus manos se ensuciaban, sus ropas se manchaban, pero sus risas llenaban el aire de una manera que la casa no había experimentado en más de un año. Una tarde, Rodrigo regresó temprano del trabajo y encontró a Lucía y los gemelos en el jardín. Habían construido una especie de fortaleza con cajas de cartón y sábanas viejas. Los tres estaban dentro, y Lucía les contaba una historia que había inventado sobre 2 hermanos gemelos valientes que se embarcaban en aventuras mágicas. Y entonces, narraba Lucía con voz dramática, Mateo el valiente y Sebastián el intrépido llegaron al castillo del gigante dormido. Sabían que tenían que ser muy, pero muy silenciosos, porque si despertaban al gigante, «¡Nos atraparía!», gritaron los gemelos con deleite. «Exactamente. Entonces,
¿Qué hicieron? Caminaron de puntitas, sugirió Mateo. Y susurraron muy bajito, añadió Sebastián. Rodrigo se quedó observando la escena, escondido detrás de un árbol. Los gemelos estaban completamente absortos en la historia, sus caritas animadas de una forma que él no había visto desde antes de la muerte de Daniela. Y Lucía, esa mujer que había entrado a sus vidas hace apenas 2 semanas, los miraba con un amor tan genuino que parecía imposible que no fueran sus propios hijos. Esa noche, después de que Lucía había ido a su casa y los gemelos estaban bañados y listos para dormir, Rodrigo se sentó en la cama entre ellos para leerles un cuento, parte de su rutina nocturna que trataba de mantener sin importar cuán tarde regresara del trabajo. «Papá», dijo Mateo mientras se acurrucaba contra él, «¿Lucía va a quedarse con nosotros para siempre? ¿Por qué preguntas eso, hijo? Porque las otras nanas siempre se iban, pero no queremos que Lucía se vaya nunca». «Nunca, nunca», enfatizó Sebastián. «Lucía es especial». «¿Qué la hace especial?», preguntó Rodrigo con curiosidad genuina. Los gemelos se miraron, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo ellos entendían. Finalmente, Sebastián respondió: «Lucía nos deja ser tristes cuando estamos tristes. Las otras nanas siempre trataban de hacernos felices muy rápido», añadió Mateo. «Pero Lucía dice que está bien estar triste a veces porque extrañamos a mamá». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Lucía les habla sobre mamá?» «Sí», respondió Sebastián. «Nos pregunta cosas sobre ella. ¿Qué hacíamos juntos? ¿Qué le gustaba cocinar? ¿Cómo nos abrazaba? Y cuando le contamos, no llora o se pone rara como las otras nanas», continuó Mateo. «Solo escucha y sonríe y dice que mamá debe haber sido muy especial. Lucía dice que mamá siempre va a ser nuestra mamá», explicó Sebastián con seriedad, «que está en el cielo cuidándonos, pero que también está en nuestros corazones. Y dice que podemos hablar con ella cuando queramos. ¿Y ustedes hablan con mamá?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «Sí», admitieron ambos niños al unísono. «¿Qué le dicen?» «Le contamos sobre nuestros días», dijo Mateo, «y que la extrañamos muchísimo. Y le dijimos que tenemos a Lucía ahora», añadió Sebastián. «Y que creemos que a mamá le gustaría Lucía porque Lucía nos cuida con mucho amor». Esa noche, después de que los gemelos se durmieron, Rodrigo se quedó despierto durante horas, pensando en las palabras de sus hijos. Lucía había hecho en 2 semanas lo que 1 año de terapia cara y nanas certificadas no habían logrado. Les había dado permiso para seguir amando a su madre mientras continuaban viviendo sus vidas. Las semanas se convirtieron en meses y la transformación en los gemelos era asombrosa. Volvieron a reír, a jugar, a actuar como los niños de 4 años que eran. Sus pesadillas se volvieron menos frecuentes. Comenzaron a comer mejor. La doctora Romero, en su sesión mensual de seguimiento, estaba maravillada. «Señor Santamaría», le dijo durante una consulta privada, «no sé qué cambió en casa, pero el progreso de Mateo y Sebastián es extraordinario. Han hecho más avances en estos 3 meses que en todo el año anterior. Contraté a una nueva empleada», explicó Rodrigo. «Lucía. Ella cuida de la casa y de los niños cuando yo trabajo. Pues Lucía ha hecho un trabajo excepcional. Los niños hablan de ella constantemente durante nuestras sesiones. Es claro que se ha formado un vínculo muy fuerte. Demasiado fuerte, tal vez», murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para la doctora. La doctora Romero lo miró con perspicacia. «¿Le preocupa el apego de los niños hacia Lucía?» «No sé», admitió Rodrigo. «A veces los observo juntos y veo cómo la miran. La llaman cuando se lastiman, corren a abrazarla cuando llega por las mañanas, lloran cuando se va por las noches. Es como si la vieran como una figura materna». «¿Y eso le molesta?», Rodrigo tardó en responder. «No debería molestarme, ¿verdad?
Lucía está haciendo exactamente lo que contraté que hiciera, cuidar de mis hijos. Pero a veces siento que están reemplazando a Daniela. Señor Santamaría, dijo la doctora Romero con gentileza, los niños no reemplazan a sus padres. El amor de un niño es infinito. Pueden amar a su madre fallecida y también formar vínculos profundos con otras figuras cuidadoras. De hecho, es saludable que lo hagan. Significa que están sanando, que su capacidad de confiar y amar no murió con su madre. Intelectualmente, Rodrigo sabía que la doctora tenía razón, pero emocionalmente, algo en su interior se resistía. Comenzó a notar cosas que antes no le habían molestado. La forma en que Sebastián corría a Lucía primero cuando se caía, antes de buscar a su padre. Cómo Mateo le pedía a Lucía que le cantara canciones de cuna por las noches, incluso cuando Rodrigo estaba disponible. Los dibujos que los gemelos hacían, donde incluían a Lucía como parte de la familia. Todo llegó a un punto crítico una tarde de viernes. Rodrigo había salido temprano del trabajo con planes de sorprender a los gemelos llevándolos al parque de diversiones. Entró a la casa llamando sus nombres, emocionado por la expresión que tendrían cuando les dijera los planes. Pero lo que encontró hizo que su corazón se helara. En la sala de estar, Lucía estaba sentada en el sofá con ambos gemelos acurrucados a cada lado. Mateo sostenía un álbum de fotos, el álbum que Daniela había mantenido meticulosamente con fotos de los gemelos desde bebés. Sebastián señalaba una foto hablando animadamente. Ese era el día que fuimos a la playa, decía Sebastián. Mira, Lucía, papá nos estaba enseñando a hacer castillos de arena. Y mamá nos puso bloqueador como 1000 veces, añadió Mateo riéndose. Decía que nos íbamos a quemar. Tu mamá era muy cuidadosa, comentó Lucía con ternura. Eso es lo que hacen las buenas mamás, se aseguran de que sus bebés estén protegidos. Tú también nos cuidas así, observó Mateo, mirando a Lucía con adoración, como mamá lo hacía. Y nos quieres mucho, ¿verdad, Lucía?, preguntó Sebastián. Los quiero muchísimo, respondió Lucía abrazándolos más cerca. Son los niños más especiales del mundo. Entonces eres como nuestra segunda mamá, concluyó Mateo con la lógica simple de los niños. Tenemos a mamá en el cielo y a mamá Lucía aquí. Rodrigo sintió como si algo explotara dentro de su pecho. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz más dura de lo que pretendía. Los tres voltearon, sorprendidos. Los gemelos saltaron del sofá. ¡Papá! Llegaste temprano. Pero Rodrigo no estaba mirando a sus hijos. Tenía los ojos fijos en Lucía, que se había puesto de pie rápidamente, cerrando el álbum de fotos. Señor Santamaría, comenzó ella, los niños querían ver fotos de su mamá y yo. ¿Y tú decidiste sentarte con ellos y pretender ser su madre?, terminó Rodrigo con frialdad. ¿Es así como lo ves? Como una oportunidad para reemplazar a mi esposa. Lucía palideció. No, señor. No es así para nada. Yo solo... Papá, ¿por qué estás enojado?, preguntó Mateo, su voz temblando. Solo estábamos viendo fotos. Vayan a su habitación, ordenó Rodrigo sin apartar los ojos de Lucía. Ahora. Los gemelos, confundidos y asustados por el tono de su padre, corrieron escaleras arriba. Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Una vez que los niños se fueron, Rodrigo se volvió completamente hacia Lucía. La rabia que había estado acumulándose durante semanas, alimentada por sus propias inseguridades y dolor no resuelto, finalmente explotó. ¿Quién te crees que eres?, exigió. Te contraté para limpiar la casa y cuidar a mis hijos, no para convertirte en su madre. Señor Santamaría, dijo Lucía con voz temblorosa pero firme, yo nunca pretendí, ¿nunca pretendiste qué? ¿Hacer que te llamen mamá? ¿Sentarte con álbumes de fotos como si tuvieras algún derecho a esos recuerdos?
Ellos me pidieron que viera las fotos, explicó Lucía, tratando de mantener la calma. Querían compartir sus recuerdos de su mamá conmigo. No pensé que hubiera nada malo en eso. Por supuesto que hay algo malo, estalló Rodrigo. Estás confundiendo a mis hijos. Los estás haciendo dependientes de ti. ¿Qué va a pasar cuando te vayas? Van a perder otra madre. Yo no planeo irme, comenzó Lucía. Ese es exactamente el problema. Has cruzado líneas que no deberías haber cruzado. Eres una empleada, Lucía, solo una empleada. Las palabras cayeron como piedras en el espacio entre ellos. Lucía pareció encogerse, herida visible en sus ojos. Entiendo, dijo en voz baja. Lamento si sobrepasé mis límites. Más que sobrepasarlos, los demoliste completamente, continuó Rodrigo, incapaz de detener el flujo de palabras hirientes. La había estado observando durante semanas, viendo cómo sus hijos la buscaban antes que a él, cómo la preferían a ella, y cada instancia había sido como una pequeña puñalada que finalmente había encontrado su liberación en esta explosión de ira. Y ¿sabes qué? No puedo seguir con esto. Está terminado. Quiero que recojas tus cosas y te vayas ahora. El rostro de Lucía se descompuso completamente. Señor Santamaría, por favor, los niños estarán bien. Contrataré a otra persona, alguien que entienda límites profesionales. Pero acabamos de empezar a recuperarse, protestó Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. Si me voy así de repente va a ser otra pérdida para ellos. Por favor, al menos déjeme despedirme apropiadamente, prepararlos. No, cortó Rodrigo. Será más fácil si simplemente te vas. Los niños se adaptarán. Lucía asintió derrotada. Con manos temblorosas, recogió su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Señor Santamaría, solo quiero que sepa que cada momento que pasé con Mateo y Sebastián fue un regalo para mí. Los amo como si fueran míos. Nunca quise reemplazar a su mamá. Solo quería ayudarlos a sanar, y con eso salió de la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Rodrigo se quedó parado en la sala vacía, su corazón latiendo con fuerza, la adrenalina de la confrontación todavía corriendo por sus venas. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de hacer, escuchó el sonido que le heló la sangre. Los gemelos bajaban las escaleras corriendo, llorando desconsoladamente. «¿Dónde está Lucía?», gritó Mateo. «¿Por qué se fue? Papá, ¿qué hiciste?», lloró Sebastián. «¿Por qué le gritaste a Lucía?». Rodrigo se arrodilló frente a sus hijos. «Muchachos, Lucía ya no va a trabajar aquí. Vamos a encontrar a alguien nuevo». «¡No!», gritaron ambos al unísono. «Queremos a Lucía». Ella estaba confundiéndolos, trató de explicar Rodrigo, haciendo que pensaran que era su mamá cuando no lo es. «Nosotros sabemos que no es nuestra mamá», gritó Mateo con una intensidad sorprendente para un niño de 4 años. «Nuestra mamá murió, lo sabemos, pero Lucía nos cuida como mamá lo hacía», sollozó Sebastián. «Y nos hace sentir seguros otra vez». «Papá», dijo Mateo, sus pequeñas manos agarrando la camisa de su padre. «Cuando mamá murió, todo dentro de nosotros se rompió. Teníamos tanto miedo todo el tiempo, miedo de que tú también murieras, miedo de dormir porque veíamos pesadillas, miedo de todo. Y todas las nanas que trajiste trataban de arreglarnos rápido», continuó Sebastián. «Como si estuviéramos rotos y necesitáramos pegamento, pero Lucía no hizo eso». «¿Qué hizo Lucía?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. «Lucía se sentaba con nosotros cuando teníamos miedo», explicó Mateo, «y no decía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Solo se quedaba con nosotros en la tristeza. Nos contó sobre cuando su esposo murió», añadió Sebastián, «y cómo sus hijos también estaban muy tristes, y nos dijo que estar triste
Está bien, que es normal extrañar a las personas que amamos. Pero también nos enseñó que podemos estar tristes y también estar felices a veces, continuó Mateo. Que podemos recordar a mamá y reír de las cosas buenas que hicimos juntos. Lucía nunca trató de ser mamá, dijo Sebastián con firmeza. Ella solo nos ama, como sus propios hijos, y nosotros la amamos a ella. ¡Papá! Mateo lo miraba directamente a los ojos. ¿Sabes qué era lo más difícil después de que mamá murió? Rodrigo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Era verte tan triste. Trabajabas todo el tiempo. Cuando estabas en casa casi no sonreías y sabíamos que estabas sufriendo, pero no sabíamos cómo ayudarte. Y entonces llegó Lucía, dijo Sebastián suavemente, y algo cambió. Empezaste a llegar más temprano a casa. Sonreías más. A veces te quedabas en la cocina hablando con Lucía mientras ella cocinaba. Pensamos que tal vez tú también estabas sanando, continuó Mateo. Como nosotros estábamos sanando. Las palabras de sus hijos golpearon a Rodrigo como un tsunami. De repente, todo lo que había estado sintiendo, toda la confusión y el miedo, se cristalizó en una comprensión devastadora. No estaba enojado con Lucía por acercarse demasiado a sus hijos. Estaba enojado consigo mismo por haberse acercado demasiado a ella. Porque la verdad era que durante estos meses no solo sus hijos habían sanado, él también. Esperaba con ansias regresar a casa y encontrar a Lucía en la cocina, tarareando mientras preparaba la cena. Disfrutaba las conversaciones que tenían mientras los niños jugaban. Admiraba su fortaleza, su sabiduría natural, su capacidad infinita de amar. Y eso lo aterrorizaba. Sentirse atraído a otra mujer se sentía como una traición a Daniela. Entonces había proyectado ese miedo en la situación con sus hijos, convenciéndose de que el problema era el apego de los niños hacia Lucía, cuando en realidad era su propio corazón el que estaba comenzando a abrirse de nuevo. «Papá, ¿estás llorando?», preguntó Sebastián con preocupación. Rodrigo se dio cuenta de que las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Cometí un error terrible», susurró, «un error enorme». «¿Puedes traer a Lucía de vuelta?», preguntó Mateo esperanzado. Rodrigo abrazó a sus hijos. «Voy a intentarlo con todo mi corazón». Esa noche, después de calmar a los gemelos y ponerlos a dormir, Rodrigo se sentó en su oficina con el número de Lucía en su teléfono. Marcó 3 veces, pero cada vez colgaba antes de que sonara. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría disculparse por las palabras crueles que le había dicho? Finalmente, a medianoche, decidió que las palabras no serían suficientes. Necesitaba verla en persona. En la mañana siguiente manejó hasta Iztapalapa con la dirección que tenía en su archivo. La colonia era completamente diferente de Bosques de las Lomas. Calles estrechas, casas modestas una junto a la otra, niños jugando fútbol en las esquinas. Encontró el edificio de departamentos donde vivía Lucía, un edificio de 3 pisos, con pintura descascarada pero evidentemente bien mantenido. Subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta del departamento 3B. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el mismo rostro amable que Lucía, obviamente su madre. ¿Sí?, preguntó con cautela. «Buenos días, señora. Soy Rodrigo Santamaría. Vengo a buscar a Lucía». La expresión de la mujer se endureció inmediatamente. «Mi hija no está aquí. Y francamente, señor, después de cómo la trató ayer, no creo que quiera verlo». Lo sé, dijo Rodrigo rápidamente. «Cometí un error terrible. Por favor, necesito hablar con ella. Disculparme». ¿Disculparse? La madre de Lucía cruzó los brazos. «Mi hija llegó a casa llorando ayer. No la había visto así desde que perdimos a mi yerno. Lloró toda la noche por sus hijos. Porque así los ve como sus hijos.
y usted la echó como si fuera basura. Tiene toda la razón de estar enojada conmigo, admitió Rodrigo. Fue injusto, cruel e inexcusable. Pero por favor, por mis hijos que no han parado de llorar, que no comen, que no duermen, necesito traer a Lucía de vuelta. Antes de que la madre pudiera responder, una voz detrás de ella dijo: «Está bien, mamá. Voy a hablar con él». Lucía apareció en la puerta. Tenía los ojos hinchados de llorar, el rostro pálido, pero se mantenía erguida, dignificada incluso en su dolor. «¿Podemos hablar?», preguntó Rodrigo suavemente. Lucía asintió y salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella. Se quedaron parados en el estrecho corredor, el silencio tenso entre ellos. «Lucía, vine a disculparme. Lo que dije ayer fue imperdonable. Usted tenía derecho a estar molesto», respondió ella en voz baja. «Tal vez sí sobrepasé mis límites». «No», dijo Rodrigo firmemente, «no lo hiciste. Hiciste exactamente lo correcto. Amaste a mis hijos cuando más lo necesitaban. Los salvaste, Lucía. Los salvaste de ahogarse en su tristeza. Entonces, ¿por qué me echó?», preguntó ella, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos nuevamente. Rodrigo respiró profundo. «Porque tenía miedo. Miedo de que mis hijos te quisieran más que a mí. Miedo de que estuvieran reemplazando a su madre, pero, sobre todo», su voz se quebró, «tenía miedo de mis propios sentimientos hacia ti». Lucía lo miró con sorpresa. «Durante estos meses, no solo mis hijos sanaron, yo también comencé a sanar. Y empecé a esperar con ansias llegar a casa, no solo para ver a mis hijos, sino para verte a ti también, para hablar contigo, para escuchar tu risa, para ver cómo transformas nuestra casa en un hogar». «Señor Santamaría», comenzó Lucía. «Rodrigo», la interrumpió. «Por favor, llámame Rodrigo». «Rodrigo», repitió ella suavemente. «Yo solo soy una empleada doméstica de Iztapalapa. Usted es un millonario de Bosques de las Lomas. Vivimos en mundos completamente diferentes». «¿Y eso importa?», preguntó él. «¿Importa cuando mis hijos te aman? ¿Cuando yo estoy enamorándome de ti?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. «No puede estar enamorándose de mí», susurró Lucía. «Su esposa». «Daniela siempre será parte de mi corazón», dijo Rodrigo. «Fue el amor de mi juventud, la madre de mis hijos. Pero ella se fue, Lucía, y después de un año de existir apenas, de solo funcionar día a día, tú llegaste y me recordaste que todavía estoy vivo, que todavía puedo sentir alegría, esperanza, amor». Lucía se cubrió el rostro con las manos, llorando. «No sé qué decir». «Di que regresarás», suplicó Rodrigo. «Di que les darás otra oportunidad a mis hijos. Y si es posible, dame una oportunidad a mí también». «¿Una oportunidad para qué?», preguntó ella, mirándolo a través de las lágrimas. «Para demostrarte que no me importa de dónde vienes o cuánto dinero tienes. Para demostrarte que lo único que importa es que eres la mujer más extraordinaria que he conocido, que cuidas a mis hijos con un amor que ningún dinero puede comprar, que has transformado nuestra casa vacía en un hogar lleno de vida». «Rodrigo, tengo 3 hijos propios», dijo Lucía, «una familia pobre de Iztapalapa. Si regreso, si esto se convierte en algo más que una relación laboral, su familia, sus amigos, que piensen lo que quieran», dijo él con firmeza. «Mis hijos son mi prioridad. Y ellos te eligieron, Lucía. Te eligieron para ser parte de nuestra familia». Lucía lo miró por un largo momento. Finalmente preguntó: «¿Cómo están Mateo y Sebastián?» «Devastados. No comieron ayer. Esta mañana tampoco desayunaron. Solo preguntan por ti constantemente. Eso fue lo que decidió todo». Lucía asintió. «Está bien, regresaré. Por los niños». «¿Solo por los niños?», preguntó Rodrigo con esperanza. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Lucía.
Por ahora sí, pero tal vez, con tiempo, podamos ver qué más podría ser. Cuando Rodrigo regresó a casa con Lucía, los gemelos estaban sentados en la escalera de entrada, donde habían estado toda la mañana, esperando. En el momento en que vieron el auto de su padre estacionarse y a Lucía salir, corrieron hacia ella gritando: ¡Lucía! ¡Regresaste! Lucía se arrodilló y abrió los brazos, recibiendo a ambos niños en un abrazo apretado. Los tres lloraban y reían al mismo tiempo. «Lo siento mucho», sollozaba Lucía. «Lamento haberme ido así». «No fue tu culpa», dijo Mateo. «Fue culpa de papá». «Mateo tiene razón», admitió Rodrigo. «Fue completamente mi culpa, y les prometo que nunca volveré a alejar a Lucía de ustedes». Durante los siguientes meses, algo hermoso comenzó a florecer en la casa de los Santamaría. Rodrigo comenzó a llegar más temprano del trabajo, a compartir cenas con Lucía y los gemelos. Los fines de semana, en lugar de contratar niñeras, pasaba tiempo con los tres. Y gradualmente, Lucía comenzó a traer a sus propios hijos a visitar. Al principio fue incómodo. Los hijos de Lucía, 3 adolescentes, no sabían cómo comportarse en esa mansión enorme. Pero los gemelos los adoraron inmediatamente, emocionados de tener hermanos mayores. Y Rodrigo, para sorpresa de todos, conectó especialmente con el hijo mayor de Lucía, Javier, quien estaba interesado en tecnología y negocios. «Señor Santamaría», dijo Javier un sábado, mientras Rodrigo le mostraba su oficina en casa, «gracias por ser tan amable con mi mamá. Ella ha estado sola por mucho tiempo. Merece ser feliz. Ella me ha dado más de lo que yo podría darle nunca», respondió Rodrigo honestamente. «Me devolvió a mis hijos. Me devolvió la vida». 6 meses después, en una cena familiar que incluía a los 5 niños, a la madre de Lucía y hasta a algunos amigos cercanos, Rodrigo se arrodilló frente a Lucía. «Lucía Hernández», dijo, sacando un anillo sencillo pero hermoso. «Cuando entraste a mi vida, pensé que solo estaba contratando a alguien para limpiar mi casa, pero tú limpiaste algo mucho más importante. Limpiaste la tristeza de mi hogar, el dolor de mis hijos y, eventualmente, la oscuridad de mi propio corazón». Mateo y Sebastián estaban parados junto a él, sosteniendo un letrero que habían hecho ellos mismos. «Di que sí para que seamos una familia de verdad». «No tengo mucho que ofrecer», continuó Rodrigo, su voz temblorosa de emoción. «Solo mi amor, mi lealtad y la promesa de honrar a tus hijos como si fueran míos, así como tú has amado a los míos como si fueran tuyos. ¿Te casarías conmigo?». Lucía miró alrededor de la mesa, a sus 3 hijos adolescentes sonriendo con lágrimas en los ojos, a los gemelos prácticamente rebotando de emoción, a su madre asintiendo con aprobación, a Rodrigo arrodillado frente a ella con un amor tan genuino en sus ojos que le quitaba el aliento. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí». La habitación explotó en celebración. Los gemelos saltaron sobre ambos y pronto todos los niños los estaban abrazando. Una mezcla hermosa y caótica de 5 niños, 2 adultos y un amor que había superado las diferencias de clase, las dudas y el miedo. La boda fue pequeña, pero perfecta. En el jardín de la casa, rodeados de familia y amigos cercanos. Los 5 niños participaron en la ceremonia. Y cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, Mateo levantó la mano. «¿Sí, Mateo?», preguntó el sacerdote con una sonrisa. «Solo quiero decir», anunció el niño de 5 años con seriedad, «que Lucía es la mejor mamá que podríamos tener, y que creemos que nuestra mamá del cielo está muy feliz de que papá encontró a alguien tan especial para cuidar de nosotros». No había un ojo seco en el jardín. Años después, cuando los 5 niños ya eran adultos, cuando los gemelos se habían graduado de la universidad y los hijos de Lucía habían construido sus propias carreras exitosas con la ayuda y el apoyo de Rodrigo,
La familia se reunió para celebrar el 10º aniversario de bodas de Rodrigo y Lucía. «Papá», dijo Mateo durante el brindis, ahora un joven de 15 años, alto y seguro de sí mismo. «Mamá Lucía siempre nos ha contado cómo nos conoció, pero hay algo que nunca entendí hasta ahora». «¿Qué es?», preguntó Rodrigo. «¿Cómo pudiste despedirla ese día? ¿Cómo pudiste casi dejar ir a la persona que nos salvó a todos?». Rodrigo miró a su esposa, a la mujer que había transformado su vida y la de sus hijos. Porque a veces el miedo nos hace cometer actos estúpidos. Tenía tanto miedo de volver a amar, tanto miedo de traicionar la memoria de tu mamá biológica, que casi destruyó la mejor cosa que nos había pasado. Pero ustedes nos enseñaron algo importante ese día, añadió Sebastián. Nos enseñaron que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, y que una familia no se define por la sangre, sino por el amor. Lucía, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. Por las familias que elegimos, por los amores que nos salvan, y por los niños que nos enseñan que el corazón humano tiene una capacidad infinita de sanar y amar de nuevo. ¡Salud!, gritaron todos. Y en esa casa de Bosques de las Lomas, que una vez estuvo llena de silencio y tristeza, ahora resonaban las risas, las conversaciones y el amor de una familia que había sido rota, pero que se había reconstruido más fuerte que nunca, demostrando que a veces las personas más importantes de nuestras vidas llegan disfrazadas de ayuda doméstica, que el amor verdadero no conoce barreras de clase social y que los finales más hermosos a menudo comienzan con los momentos más dolorosos. Porque Lucía no solo limpió una casa, limpió corazones rotos, secó lágrimas que parecían infinitas y demostró que el valor de una persona nunca se mide por su cuenta bancaria, sino por la capacidad de su corazón para amar incondicionalmente. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia social? ¿Que las personas correctas llegan a nuestras vidas exactamente cuando más las necesitamos? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.